Mi nombre, José Sebastián Cantor Parada, estudiante del primer semestre de Filosofía. El tema que escogí fue la arquitectura romana. En primer momento tendremos una contextualización de la historia de Roma. Sabemos que Roma fue la ciudad por antonomasia de la antigüedad, desde sus remotos orígenes a mediados del siglo VIII a.C., a orillas del río Tíber. Se fue expandiendo progresivamente hasta crear un gran imperio. Al principio, Roma está poblada por un pueblo de origen desconocido, los etruscos. Su forma de gobierno es la monarquía. Estos etruscos aportan a los romanos elementos decisivos desde el punto de vista artístico y cultural. Tras la monarquía, se impone un régimen republicano que va a ser el que inicie el proceso expansivo con la conquista de toda Italia. Esta forma de gobierno, insuficiente para gobernar territorios tan inmensos, va a dar lugar al imperio. Un príncipe o emperador se coloca a la cabeza de las instituciones, esto a mediados del año 27 a.C. Y su final se da pues gracias a las invasiones germánicas, aunque ya se sabía que el imperio iba o se encontraba en profunda decadencia. Antes de hablar de arquitectura como tal, es importante hablar de los orígenes del arte romano y sus influencias. La primera influencia fue en base a los etruscos. Estos aportan a los romanos varios elementos arquitectónicos, como la utilización del arco y la bóveda, que era inusual en los griegos, la columna toscana, que reemplazaría a la dórica griega, y en general el carácter práctico y utilitario que dan a los romanos a todas sus construcciones. En un segundo momento, la influencia griega. En su base, los romanos van a adoptar las formas griegas, pero las adaptarían a sus propias necesidades. Los primeros contactos con los griegos se producirían en la Magna Grecia, pero con la conquista de los reinos helenísticos no dejarían de llegar a Roma artistas y obras griegas. También, pues no todo es que el arte romano haya copiado de estas dos civilizaciones, sino que Roma tomó estos modos de arte e hizo el suyo. Un vivo ejemplo es o se ve reflejado en los anfiteatros que ellos construyeron. Para explicar un poco más lo que fue la arquitectura romana, se ha dividido en subtemas. El primero es el urbanismo en Roma. A diferencia del griego, que le preocupa más el exterior, el romano le interesa más el interior. Hemos de tener en cuenta lo que adelantábamos antes. El arte romano en parte es una síntesis de lo griego y lo etrusco. Desde el punto de vista urbanístico, toman de lo etrusco el sentido práctico para la realización de obras de ingeniería, puentes, calzada y ternas. La Roma más antigua tenía un plano totalmente irregular, era más bien una aglomeración de casas de madera y barro, como se ve en la imagen. Esta imagen es una maqueta que hicieron en yeso de lo que fue la Roma antigua. Roma, ciudad por automasía, su crecimiento originó continuos problemas, entre ellos la escasez de suelo y la especulación urbanística que hace que los edificios modestos crezcan en altura. La Turris Mamilia o la Insula Felicles fueron edificios de vecinos que pagaban alquileres exagerados de más de 10 pisos. Junto a estos estaban los problemas de ruido o de tráfico. En la época de César se cree que Roma podía contar con más de 800.000 habitantes. El segundo ya es las características de esta arquitectura. Desde el punto de vista de la técnica constructiva, los griegos no pasaron de lo elemental, arquitectura dintelada, pero no se plantearon la complejidad que suponía la utilización de una bóveda y el cálculo de empujes y soportes. Los romanos sí. En este sentido, desde el punto de vista técnico, podemos decir que son superiores a los arquitectos griegos. Entre las características principales de la arquitectura romana podemos señalar las siguientes. Primera, síntesis de elementos griegos y etruscos. De los griegos toman la arquitectura dintelada y de los etruscos el arco y la bóveda. Como segundo, sentido utilitario y práctico. Las construcciones se hacen perfectas para que duren, pero sobre todo para que sirvan para algo. Tercera, idea de ornamentación en todas las construcciones. Si para los griegos la idea de equilibrio les impedía excesos decorativos,
Los romanos no pondrán límite a lo ornamental para subrayar la idea de suntuosidad. Y una cuarta, la escala monumental de sus edificios. Representan el poder de Roma, su concepto del mundo y de lo romano. Son de mayores proporciones que las construcciones helenísticas. Los materiales que utilizaban los romanos, los más fundamentales eran tres: la piedra, el ladrillo y el hormigón. Otro objeto de estudio serán los órdenes arquitectónicos o los estilos arquitectónicos. Con respecto a esto, vamos a ver claramente la influencia griega. Usan las mismas columnas, pero imprimiéndoles su estilo o su aire. Primero, el orden toscano. Este va a sustituir al dórico. Este orden es de origen etrusco. La columna tiene el capitel como el dórico, pero a diferencia de este tiene basa y fuste liso, aunque con énfasis. El jónico romano se diferencia del griego en que las volutas aparecen no de frente sino en diagonal. Un estilo corintio presenta las hojas de acanto más rizadas que en el griego, y las pequeñas volutas de corintio aparecen en sentido diagonal. Al ser muy recargado, va a ser el preferido de los romanos. Y un estilo compuesto, que es una síntesis o mezcla del jónico romano y el corintio, es decir, un capitel corintio aparecen volutas jónicas. Lo antes dicho se ve reflejado pues en las principales construcciones arquitectónicas que hicieron. También estas obras las vamos a dividir en diferentes grupos. El primero es en obras de ingeniería, donde están las calzadas, que estas son las vías de comunicación creadas e inventadas por los romanos. Ponían en contacto las numerosas ciudades del imperio y estas con Roma. Todos los caminos llevaban a Roma. Desde el punto de vista técnico, tenían varias capas de cimentación, alternándose en los guijarros, la tierra batida, las losas de piedra, y cada ciertas distancias se colocaban los monolitos de piedra que indicaban las distancias recorridas. Otras construcciones que hacían eran los puentes, salvaban desniveles por los que pasaban las vías. En muchos casos son prodigiosas obras. El más espectacular en España es el puente de Alcántara. Construido sobre el río Tajo, en una zona muy encajonada, su arquitecto fue Cayo Julio Láser. Otro grupo de obras arquitectónicas son los edificios públicos. En un primer lugar tenemos las basílicas, que eran edificios rectangulares y terminados en ábside en uno de sus extremos. Podía tener 3 o 5 naves. El tejado era de 2 aguas, la cubierta solía ser plana, de madera, y la nave central era más alta que las laterales para que se pudieran abrir ventanas para iluminar el edificio. La función era comercial para los mercados, pero también se utilizaban para administrar justicia. En este caso, en el ábside se colocaba el magistrado. El mejor ejemplo es la Basílica de Magencio. Otro grupo de obras son las termas. Para los romanos tendrán estos edificios una gran importancia, pues al no haber agua corriente, la gente iba a estos baños públicos. El concepto de la vida romana hacía que fueran más usadas, y toda Roma estaba llena de termas que construían los emperadores para ganarse popularidad. Otro grupo son los teatros. Lógicamente toman al teatro griego como referencia, pero las diferencias son notables. El graderío o cavea no es ultra semicircular, sino semicircular. Este se solía dividir en 2 o 3 partes: la prima cavea, media cavea e ima cavea. La orchestra no era circular, sino circular. Para los romanos la música no tenía tanta importancia. Uno de los teatros más conocidos es el de Mérida en España. También destaca el de Sagunto. En la actualidad están saliendo a luz el de Cartagena, o sea que pueden tener algunos roces de arquitectura romana. En el norte de África se encuentra el de Sabrata, y muy bien conservado. En Asia Menor, Turquía específicamente, encontramos un gran número de estos teatros: el Hierapolis, Aspendos, Side, Efeso, este último de grandes dimensiones.
Y en Roma está el Teatro de Marcello y el de Ostia. Otras construcciones eran los anfiteatros. Es una obra típica del espíritu romano, resulta de la unión de dos teatros. Su planta no es circular, como cabría pensar, sino ligeramente elíptica. Estaba destinado a los juegos con fieras o luchas de gladiadores que eran muy queridos por los romanos. Entre ellos destaca el anfiteatro Flavio, o conocido en la actualidad como el Coliseo romano.